Buenas noches, bendiciones a todos. Acá estamos nuevamente a punto de comenzar con la reunión. Y bueno, vamos a empezar con una oración como siempre. Padre, te damos gracias nuevamente por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según tu voluntad, según tu palabra, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, y bueno, manteniéndonos, sustentándonos, guardándonos de parte de vos. A vos, Señor Jesucristo, te doy gracias por esta brillante función que tenés para con nosotros, brillante servicio que tenés para con nosotros. Te agradecemos infinitamente que siempre estás derramando el poder de Dios en nuestras vidas, estás a nuestra diestra y siniestra, y bueno, avisándonos continuamente y protegiéndonos continuamente, y bueno, siempre abriéndonos puertas para que podamos salir adelante, tener satisfacciones en esta vida, que nuestras familias estén bien, que nuestros hijos estén bien, nuestros trabajos vaya bien, y siempre poniendo nuestros ojos en vos podemos saber que esto sucede, porque así es la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Padre es inquebrantable, inamovible, y siempre pasa lo que Él ha decidido de antes de la fundación del mundo. Así que te doy gracias por este compartir que vamos a tener, para que sea para la gloria de nuestro Padre, para tu gloria, Señor, y para la edificación de toda tu iglesia. Amén. En tu nombre, Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a compartir nuevamente acerca, todavía no decidí el título, ¿no? Pero vamos a hablar sobre Hebreos 12. Sin embargo, vamos a ver un par de matices acerca de este. Ayer estuvimos compartiendo algo, pero creo que hoy le vamos a dar un enfoque un poquito más preciso para nosotros poder gozarnos en el Señor, ¿no? Así que vamos a comenzar porque para ver esta palabra, dice en el versículo 1, dice: por tanto nosotros, viene hablando, ¿no? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, venía hablando el 11 de cómo los creyentes antaños, desde Abel hasta Moisés y hasta todos los que creyeron, se mantuvieron en esa fe en el Cristo, y ellos son nuestros testigos porque pasaron las 1001, y bueno, Dios bendijo su vida en ese Cristo, ¿no? Dice: al ver esta gran nube de testigos, 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, imagínate, y del pecado que nos asedia. Bueno, más bien que tenemos, si algo te asedia, tenés que despojarte del peso, ¿no? Tenés que moverte libremente, ser rápido, ágil, ¿viste? Porque esa palabra asedia en el griego tiene que ver con que fácilmente te cerca, te asedia, que tiene facilidad para... Y si vos estás con peso, vos estás cargado, enseguida te cerca. El pecado te asedia, ¿viste? Entonces nosotros lo que tenemos que aprender acá es a despojarnos del peso que tenemos de más. Ese es el mensaje del Señor hoy. Y de ese pecado que nos asedia, para seguir corriendo con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Porque cuando vos estás pesado, llevar carga, enseguida te cerca, y como decía la palabra, ¿viste? El pecado da a luz la muerte, ¿viste? Cuando es consumado da a luz la muerte. Siempre fue así. Y bueno, hoy quiero mostrar este versículo en una historia del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento esto era literal, ¿viste? El pecado daba a luz la muerte, ¿viste? Y ellos eran asediados literalmente por pecadores que querían matarles, ¿viste? Entonces ellos tenían que estar
bien ejercitado, porque para vos ser ágil, moverte, tenés que tener esa constancia, esa ejercitación que vamos a leer en Hebreos 12, esa disciplina en donde vos agarrás o cobrás un estado físico o espiritual donde te sabés desenvolver. Hoy hablábamos del sabio, ese es el que adquiere experiencia, ¿no? Así que vamos a ver una historia en 1 de Samuel, capítulo 17. Bueno, esta es la historia de David y Goliat. Hace mucho que no leemos la historia. Yo quiero contarle que Goliat era un gigante. Goliat de Gad era un gigante. Tipo más o menos de casi 4 metros. De una envergadura. Un guerrero. Y bueno, estaba con los filisteos. Ellos habían venido a atacar al pueblo de Israel, y este pueblo de Israel salía a Goliat y le desafiaba y le decía: en vez de hacer una guerra entre todos, traedme acá a un paladín de ustedes, y si él me venciere, nosotros nos rendiremos, pero si yo venciere, ustedes se rendirán. Y nadie le quería enfrentar, ¿viste? Semejante tremendo era, ¿viste? Y todos tenían miedo, ¿viste? Y este David era pastor de ovejas. Bueno, yo le cuento la historia antes de leerles los versículos siguientes, porque no podemos leer todo el capítulo. Después ustedes léanlo. Y sus hermanos estaban en el ejército, sus hermanos mayores, ¿viste? Entonces, el padre de David viene un día y le dice: Tomás, llévale comida a tus hermanos al ejército. Llévale esto allá. Y se va allá, y cuando se va, sale este paladín, ¿viste? A desafiarle, todos los días a desafiarle. Y escucha a David, y agarra y le dice al hermano, dice: ¿quién es este incircunciso para que desafíe al pueblo de Dios santo? Dice: ¿quién es? Y se enoja el hermano con él, ¿viste? ¿Y vos quién te crees para hacer eso? Ay, ¿qué dije de malo? Dije, no es un incircunciso. Dije. Y el hermano se enoja, claro, ellos estaban todos con miedo, muertos de miedo, nadie le quería enfrentar, y a David le enervó espiritualmente, ¿viste? Y entonces David se va, le deja al hermano y se va y le pregunta a otro, y así comienza, ¿viste? Y empieza a correr la voz, ¿viste? Hasta que llega esa voz a Saúl. Uno agarra y le dice: che, allá uno está diciendo así, parece que le quieren enfrentar. Allá tenemos uno, parece. Traédmelo, dice Saúl. Entonces Saúl, el rey, ¿viste? Que también está con miedo. Obviamente, tráeme a aquel, ¿viste? Porque yo no voy a ir. Tráeme a aquel, a ver si aquel quiere ir, que vamos, que vaya, ¿viste? Así que va, le llama a David, y ahí en el versículo 33, ¿no? Agarra y dice: viene David y le dice Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, dice, y él es un hombre de guerra desde su juventud, dice. Claro, David era joven, era el más chico de todos sus hermanos. Era un muchacho, ¿no? No era cualquier muchacho, ¿no? Y no era como cualquier muchacho, como pintan las historias acerca de que él era un niño chiquitito. No, nosotros vamos a ver la envergadura de David, ¿no? Hoy vamos a ver que David no era cualquier muchacho, ¿no? Entonces David respondió a Saúl, dice: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este David no era cualquier muchacho, era un sabio, como lo que venía, alguien que había adquirido experiencia. Al sabio se le decía en cómo creerle a Dios para ciertas cosas. Él no hablaba por hablar, él tenía experiencia, él se había enfrentado a osos, a leones, a lobos. El pastor de ovejas no es el pastor que daba su vida por las ovejas, por eso que Jesús dice, yo vengo a dar mi vida por mis ovejas, ¿entendés? Él vino a dar su vida, él era a muerte era el asunto, ¿viste? Y David era una persona que tenía experiencia, no era cualquier pastor o muchacho. Y el hermano, claro, obviamente celoso de él, se enoja con él, vos quién sos para decir esas cosas, y aparte el miedo que le tenía. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Anda. Porque yo no anda, y Jehová esté contigo. ¿Ve? Y Saúl, fíjense, yo quiero contarle acá esta historia porque este tiene que ver con este versículo 1 que leímos en hebreo, de despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, para que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y acá viene esta comparación, ¿no? Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Bueno, acá yo te voy a mostrar la envergadura de David. ¿Quién era David? La palabra dice, si ustedes leen unos capítulos anteriores, antes que haya sido elegido Saúl como rey, que Saúl sobresolía una cabeza de todo el ejército. Un tipo grandote, gigante. Saúl. Y Saúl viste a David con su ropa. ¿Por qué? Porque David era de igual tamaño. A pesar de que era muchacho, tenía un gran tamaño. Y fácilmente estos tíos tenían 2 metros y moneda, ¿viste? Ahí nomás estaban, ¿viste? No eran como muestran nosotros que vemos las historietas, ¿viste? Un nenito, ¿viste? Un muchacho. No. Eran personas de gran envergadura física, ¿viste? ¿Entendés? Y bueno, así que le viste, ¿no es cierto? Y le armó de coraza. Y ciñó David su espada y sobre su vestido, dice. Y probó a andar, dice, porque nunca había hecho la prueba, claro. Él no era militar, él no jamás había puesto, él fue pastor toda su vida, ¿viste? Y dijo David a Saúl, fíjate vos lo que le dice: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, dice. Él no estaba ejercitado en esto. Y David echó de sí aquellas cosas, se despojó de todo peso, ¿entendés? Se despojó de todo peso, porque había un pecador que le estaba asediando, ¿viste? Se despojó, y si él iba a luchar contra ese pecado o contra ese pecador, él tenía que estar liviano. Él se despojó de peso, literalmente fue así, porque este paladín que le decían a Goliat de Gad, los ejércitos de los filisteos, le estaba asediando, ¿viste? Y tomó, dice, su callado en su mano. Callado era el palo, el bastón, y escogió 5 piedras del arroyo, lisas del arroyo, perdón, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue a su casa. No, se fue hacia el filisteo directamente. David se fue hacia el filisteo, como cuando, viste, le enfrentaba a un oso, a un león, él no andaba con vueltas, él tenía esa experiencia, viste. Bueno, pero vos decís, vamos a hablar de las piedras y de las ondas, viste, y del callado, David. Vamos a hablar porque
a veces nosotros tenemos una imagen visual de esto que no tiene. Las piedras eran más o menos así, planas, miren, así quiero mostrarles este tamaño plana que escogió. Y la onda eran dos tipos de cuero, dos tipos cuerda, pero de cuero, más o menos es largo 1 metro, ¿viste? Que ellos hacían así, tiraban, te llegaba a pegar esa piedra, ¿viste? Bueno, decía, hay que tirar eso, hay que tirar eso. Hace poco vi un programa de un tipo que tiraba esa piedra, una puntería, tenía tremenda, una velocidad fácil, agarra 40 kilómetros por hora, ¿viste? Cuando tira eso, pero yo le quiero mostrar un versículo acerca de esta onda. Y para que ustedes vean, ustedes no vayan a perderse de Samuel, ¿viste? Porque vamos a ir un poquito más atrás ahí en Jueces. Yo quiero, porque David era una persona que practicaba con esto y tenía experiencia con esto, y por eso, fíjate que le metía un piedrazo de esto a un león o a un oso, la piedra se incrustaba, la piedra realmente se incrustaba en los animales. Pero yo le quiero mostrar la práctica que estos tenían, porque ellos realmente, el pastor, esa era su arma, el cayado y la onda. Después vamos a hablar del callado, ¿no? Pero acá le voy a mostrar en Jueces capítulo 20, versículo 16. Jueces 20, 16. Y vean esto. De toda aquella gente, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello, ¿y qué cosa? Le daba sin fallar. Y no erraban. Fíjate vos la práctica que vos tenías, porque ellos entrenaban esto, tremenda piedra, te digo que eran piedras así, lisa, viste, las puntas bastante afiladas, terminaban así, viste, ¿entendés? Porque ellos entrenaban, era un arma de guerra. Y el callado, yo te quiero contar, después más adelante buscaré otros versículos, en aquella época era el palo, ellos peleaban con el callado, con los perros al monte, la jauría de perros, y era mortal el callado, ¿viste? Porque ellos manejaban eso, ¿viste? Como una espada, ¿viste? Con esos perros te comían. Y te comen, te agarran una jauría de perros. Sí. Allá en África todavía están esos perros salvajes, a veces yo veo, y le sacan a la hiena, que la hiena le sacan al león. Bueno, esos perros andan de a 20. Y el callado era respetado, los perros conocían el callado, ¿viste? Esa gente, porque le partía la cabeza, le rompía el hocico de un palazo, ¿viste? Y tumbaban los perros, realmente ellos le rompían las piernas a los perros, ¿viste? Cuando le pegaban, ellos manejaban fuertemente ese callado, ¿viste? Ese era el callado del pastoril, el arma del pastoril. Y bueno, entonces esto va a ser significativo, porque vamos a 1 Samuel 17, cuando siga la charla acá, ¿no? ¿A dónde habíamos quedado? En el 40. En el 40. Y dice, y se fue hacia el filisteo, terminó, ¿no? Y el 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. ¿Entendés? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo qué cosa? Un perro. Perro. Porque ellos sabían que el callado era Para los perros. para que vengas a mí con palos. Mirá vos. ¿Entendés? Y maldijo a David por su Dios. Ustedes saben que esos perros querían cazar a la oveja también. Acá David no habla de la oveja. Pero el pastor con el callado espantaba a la oveja. ¿Entendés? Con la onda y con el callado, ¿viste? Pero con el palo le partía, ¿viste? ¿Entendés? Por eso le dice,
¿Soy yo acaso perro para que venga a mí con palos? Le dice. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Viste? El pecado que te asedia. Resulta muerte. Literal era acá. Acá era literal. Sigue siendo literal. No te vayas a engañar porque el pecado tarde o temprano te lleva a esto. ¿Viste? Qué convicción que tenía. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y en aquella época, este era un punto fundamental, porque David se movía en el nombre de Dios, que nosotros hoy ya no sabemos pronunciar el nombre de Dios. Hoy a nosotros nos dice la palabra que todo lo que hagamos o digamos, lo sea en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Entendés? Nosotros tenemos el nombre de Jesucristo, Yeshua, ¿viste? Pero Jesús en español, ¿viste? Pero lo importante es que nosotros entendamos el significado, que ahí en ese nombre está el poder de Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, ¿viste? El Dios de los ejércitos. Así activamos nosotros el poder de Dios, ¿viste? Y él se movía en el nombre de Dios en aquella época. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Fíjate cómo que... Pero le corta la cabeza. No es que dice por decir. El tipo tenía un plan de lucha. Estaba acostumbrado, ¿verdad? Él sabía cómo iba a ser. Pero lo real es que el tipo tenía experiencia en esto. No era que él te decía, no, yo te voy a hacer esto, aquello. No era charlatán David, ¿viste? Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de las tierras, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, dice por los israelitas que estaban temerosos, ¿no? Que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él hoy os entregará en nuestras manos. ¿Viste? Y era algo tremendo. El tipo tenía experiencia y sabía a quién había creído. Nosotros tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que adquirir experiencia en andar en el nombre de Jesucristo en esta vida, porque ahí es donde esas puertas que están cerradas aparentemente se van a abrir. Ese pecado que nos asedia va a ser eliminado. ¿Viste? Como David, nosotros tenemos que ser esos pastores en el nombre de Jesucristo, predicando a Cristo y moviéndonos en el nombre de Jesucristo. Es la que tenemos que hacer, porque es la solución, siempre fue la solución de ellos, y es la solución nuestra porque es la solución que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Por la fe David, esa fe era esa fe en el Cristo. ¿Entendés? También él es el que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Viste? Hablando de nuestro Señor, ¿no? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a su casa, ¿no? A la línea de batalla contra el filisteo. Fíjate que el tipo ni una pizca de miedo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada, dice, en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces, fíjate vos lo que hace, corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella, ¿qué cosa? La cabeza. Le había dicho, le tenía que cortar la cabeza. Le había dicho, no era. ¿Entendés? Y cuando los filisteos vieron que su paladín
a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron, ¿viste? Terminó. ¿Entendés? Huyeron, ¿viste? Claro, ahí vieron lo que es el poder en el nombre de Dios, ¿viste? Gran fantasía. ¿Cómo terminó el pecado? David anduvo liviano, ¿viste? Bueno, acá hay varias interpretaciones de esto, ¿viste? Porque se cree que David tenía casco, así que la piedra que le pegó en la cabeza, si ustedes ven, después leen la historia, Que Goliat No, tenía. Goliat tenía casco. Sí. Si ustedes leen la historia, Goliat tenía toda una armadura, ¿viste? Entonces, La espada. en la cabeza, en la rótula, la cabeza de las rodillas se me llaman rótula, Ajá. porque en la armadura, cuando él caminaba, había unas grebas que cuando daba el paso para atrás, esa greba se levantaba y mostraba la rodilla. Fíjate, ¿por qué yo mostré que esos zurdos le daban al pelo y no erraban? David tenía tanta práctica que le clavó el piedrazo en la rodilla, en la rótula. Le partió la pierna. Imagínate el dolor de ese tipo que En la quedó. pierna fue. En no, la pierna cabeza. cayó porque él tenía un casco. No le... Él tenía un casco, Goliat tenía un casco, ¿viste? En la rótula, cuando ellos iban caminando, ¿viste? Ellos caminaban y daban el paso, a ver si se me ve acá, vos da el paso, ¿viste? Y se abría la, Como Sí. una la ventana, greba, una pestaña. ¿viste? Y caían. Y cuando se abrió la greba, ahí le metieron los brazos a David. ¿viste? Y ahí él cae. Ahí él cae, imagínate que se te incrusta y quedó clavada, dice la palabra. Quedó clavada, si ¿Y por ustedes... qué dice cabeza? Cabeza en el hebreo es rótula, rodilla. Ah, ¿Entendés? Está traducido al castellano cabeza, pero en el original es la misma. ¿Entendés? Y él cae, imagínate vos el dolor de ese, lo que puede ser partirte la rodilla en dos, ¿viste? El dolor que tiene que ya ni ve nada, el otro va, le saca la espada y le corta la cabeza. ¿Entendés? Y Acá en termina y le acaba de el matar. 17.5 dice. ¿Entendés? Cae cara al suelo. El 17.5 dice lo que traía Goliat. Fíjate el 17.5, vamos a leer acá, Carmen nos dice. Y traía un casco de bronce en su cabeza, ¿viste? Y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5.000, bueno, era mucho. 50. Y sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Oh, fíjate, ahí tenemos, en la cabeza no le pudo haber dado, ¿viste? No pudo haber quedado clavada, ¿viste? ¿Entendés? En las grebas que él tenía en la rodilla, porque ahí en la rodilla él tiene que caminar, eso no es fijo, ¿viste? Ahí la greba se abría y ahí le metió el piedrazo a David. Es tremendo, por eso mostré, ¿viste? Que ellos le daban a un pelo y no erraban, ¿viste? Ellos estaban entrenados en esto. Pero el punto es que David había adquirido experiencia. Vos tenés que adquirir experiencia. Yo tengo que adquirir experiencia de liberarnos del peso que nos, viste, de la carga y del pecado que nos asedia. Para correr con paciencia. Todo lo que tenga que ver con tiniebla, viste, nosotros tenemos que sacarnos, ¿viste? Ahora yo te digo, ¿cómo nos sacamos esto? ¿Cómo? Porque es fácil hablarlo. Tal cual. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahí está el secreto. Así que ahora sí vamos a volver a Hebreos 12. Porque acá es donde está la llave maestra. Y este secreto es el mismo secreto que tenían estos creyentes de antaño. No ha cambiado para nada. El único que te enseña cómo. Siempre fue y siempre va a ser así hasta el final de los tiempos. Así que vamos a volver a Hebreos 12:1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, todos estos creyentes, incluido David acá, que creían en el Cristo, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. Ahí está. ¿Entendés? El cómo es en el nombre de Jesucristo. ¿Entendés? Ahí donde vos tenés que entender, yo tengo que entender que se activa el poder de Dios.
Ahí es donde yo me despojo. Aquel que venció totalmente todo lo que le presentó el diablo. Todo. Por eso puede salvar a todos. ¿Viste? Amén. Gloria a Dios. ¿Viste? Ahí en el nombre de Jesús vos te podés liberar de todo. Y vencer. Yo puedo vencer. Podemos vencer. Ese es el cómo. Siempre fue el Cristo de Dios la clave. Ellos creían en esa promesa. David no era cualquier persona. Él sabía el poder que tenía el nombre de Dios, que transmitía a ese Cristo. Ese que él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Viste? Él sabía de ese Señor, de ese Cristo, ¿viste? Por eso tenía convicción en la palabra de Dios, de esa palabra que representaba a ese Cristo. Nosotros tenemos que adquirir esa experiencia de movernos en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagáis, vamos a leer Colosenses 3:17, porque es clave para el andar cristiano. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sea de palabra o de hecho. ¿Entiendes? Yo tomé la costumbre de orar por esta palabra, de decirle al Señor que le agradezco porque Él sea nuestro éxito en todo aquello que decimos o hacemos. Y que nosotros aprendamos a decir y hacer, yo principalmente, en el nombre del Señor Jesús, de corazón como para Él y no para los hombres, en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Viste? Son los 3 tips que tengo, ¿viste? Para yo moverme, que aprendí de la palabra, ¿viste? Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, todo ellos lo hacían así. ¿Ves? Todo ellos lo hacían, cada vez que te levantás, cada vez que te acostás. Y bueno, por ahí, todo lo que hago, todo lo que digo, todo. Bueno, ¿sabes qué? Empezamos a poco. Yo también dije, Señor, todo, ¿viste? Pero empecé a poco y cada vez hago más cosas, digo más cosas, hago más cosas y digo más cosas así, ¿viste? Y comienza a haber un camino, ¿viste? Limpio. Vos te despojás de todo peso y del pecado que no te asedia, dice. Entonces, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Viste? Él sabía que Dios valía. Nosotros sabemos que Cristo vale. Por eso él hizo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque ese asedio que nosotros tenemos continuamente está siempre rodeándonos fácilmente. ¿Viste? Y a veces vos te querés rendir, pero cuando vos pensás en Jesús, en el nombre del Señor Jesús, jamás se rindió. Y ahí nuestro ánimo se energiza, ¿viste? ¿Entendés? Más sabiendo que Él dice que hoy Él es el que sustenta y cuida a la iglesia y la guarda, nos guarda de lo que está mal. ¿Viste? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjate vos lo que nos dice, porque en muchos de nuestros casos es así. Nosotros no tuvimos jamás una presión física, a diferencia de muchos creyentes hoy que sí son perseguidos físicamente. Y han sido encarcelados, y que yo me atrevería a decir que están siendo encarcelados todavía, y muchos están siendo asesinados. En estos días 60 mataron. ¿Viste? ¿Viste? Nosotros, gracias a Dios, no tuvimos esa prueba. Tenemos una prueba, qué sé yo, de entre que hago lo correcto y no hago lo correcto. Es un pecado, un peso, el peso de mi carne, que yo quiero tal vez reaccionar, ¿viste? De la manera que siempre racioné mundanamente, o reacciono
¿viste? En el Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu, ¿viste? Como Jesús, ¿viste? ¿Soporto lo oprobio o no soporto lo oprobio? La vergüenza es lo oprobio. ¿Entendés? ¿Soporto yo la vergüenza? ¿O tengo ese orgullo que dice, bueno, no, ¿viste? O me como el orgullo y soy humilde, ¿viste? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque esto es así. Dios nos prepara en Cristo, nos capacita en Cristo. La capacidad que nosotros tenemos es el poder de Él en nosotros. Y ese Espíritu continuamente nos está enseñando a que permanezcamos en Cristo. ¿Sí? A que andemos en Cristo. Y a que nos movamos como Cristo. ¿Viste? Siendo un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Nos insta a que vayamos a la palabra y que busquemos esto. ¿Viste? ¿Cómo yo pongo el ojo en Jesús? ¿A dónde está para mirarle? Acá en la Biblia. ¿Viste? Acá en la Biblia está. Y esta Biblia es un manual de instrucciones, no es un libro para que yo tenga más intelecto o para que yo conozca más versículos, sino para que yo aprenda a vivir. ¿Entendés? Como Dios quiere que viva. Como Cristo. ¿Entendés? Como nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente muchos de nosotros tenemos debilidades, errores, pero hemos tratado toda nuestra vida y bueno, estamos acá por la gracia de Dios y agradecidos a Dios en el nombre de Jesucristo, porque Él ha bendecido nuestras vidas. Tenemos salud, tenemos familia, tenemos, qué sé yo, ese plato de comida todos los días, tenemos trabajo, estamos sanos, ¿viste? Estamos bien dentro de todo. Y tenemos esta disciplina de movernos como nuestro Señor Jesucristo. Como se movió David, fue un bosquejo de lo que iba a ser Cristo, el verdadero pastor. David fue pastor de ovejas. Nuestro Señor hoy es nuestro pastor. ¿Viste? Fue un bosquejo de lo que Él venía a hacer. Vino a dar su vida por nosotros, como David fue a dar su vida por esas ovejas. ¿Viste? Y salvaba a esas ovejas. Fuese oso, fuese león, Él le salvaba. Nuestro Señor también realmente reflejó eso. Y no tenía ni piedra ni callado. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esto es algo que hablamos, algo tremendo, porque en la cultura de antes, que el hijo sea disciplinado por el padre era lo que correspondía. Era como nosotros decir, padre el que lo cría, no el que hace nacer, sino el que cría, el que le disciplina. Hijo el que recibe esa disciplina. Ahí he tratado como hijo. Porque si no, ¿qué dice? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo, hijo ilegítimo, dice, y no hijo. ¿Entendés? Pero Dios no nos dejó así. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, según su experiencia, según lo que ellos entendían, de lo que es correcto o no en la vida, ¿entendés? Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nunca la disciplina del Señor te va a traer un perjuicio. La palabra de Dios nunca te va a sacar, siempre te va a sumar. Nunca te resta, siempre te suma.
nunca te retrasa, siempre te avanza. Amén. Gloria a Dios. Te mantiene activo, el Señor te mantiene activo, nunca te mantiene sentado ahí, no, esperando los tiros, como quien dice, el pecado ese que te rodea, que te agarra y te haga. No, Él te hace. Él ha vencido el pecado para que nosotros salgamos de eso. ¿Viste? Y en el nombre de Él nosotros podemos hacerlo, teniendo el ojo puesto, ¿viste?, en Él, ¿no? Esto es algo tremendo, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que sí, nosotros estamos acostumbrados a andar en la carne, a vivir por emociones, a reaccionar, si no de tristeza. ¿Entiendes? Vos sos humillado varias veces. Nuestro Señor fue humillado, ¿entendés? Que hablemos de nuestro Padre, es humillado hoy por su creación. Nadie le reconoce. Muchos de las grandes mentes que dicen por ahí no le reconocen que Él es el creador y que gracias a Dios están vivos y tienen lo que tienen y hacen lo que hacen. Son humillados, ¿viste? Esa es la dirección que nosotros tenemos. Pero después dice, da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido, ¿qué cosa? Ejercitados, como David. Él salía victorioso. Acá estamos hablando de personas que se acostumbran a vivir, se ejercitan en este vivir y tienen esa capacidad de vivir como el Señor, porque Dios nos dio esa capacidad. Entonces tenemos podemos andar lidiando de todo el peso y del pecado que nos asedia. Imagínate vos, nuestro Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Viste? Porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. ¿Viste? Entonces, ¿yo con quién me voy a enyugar? ¿Con quién yo me tengo que enyugar hoy? Porque donde yo me enyugue fuera del Señor, mi carga no va a ser ligera, va a ser bien pesada, y el pecado me va a asediar. ¿Viste? El yugo que yo tengo que tener es con mi Señor Jesucristo para que sea ligera mi carga. Yo me despoje de todo peso, yo sea ligero, ¿viste? Y ahí recién yo me pueda despojar de ese pecado que me asedia día y noche, porque te asedia, hermano. Abrí el ojo, porque sea creyente, sea incrédulo, ande con quien ande, el pecado asedia. Sí, señor. El pecado asedia. En todas sus formas. Al creyente, al incrédulo, al que se percibe como que se perciba como perro, ¿viste? El pecado asedia, ¿viste? Y bueno, así que esto quería compartir. Vamos a ir orando. Padre, una vez más te agradecemos por nuestro Señor Jesucristo, por esta palabra que nos enseña acerca de Él, de cómo vivió, y para que nosotros podamos aprender de Él también, y así agradarte a vos por medio de Él, y ser sacrificio acepto y olor fragante como lo es Él, y lo fue todos los días de su vida. Te agradezco por esta disciplina que nos das en Él, y que nosotros podamos llegar por medio de esta disciplina a más personas que quieran escuchar de Él para poder reconciliarse con vos, como lo hicimos nosotros por medio de nuestro Señor Jesús. Y por medio de Él te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano Pedro, Dios te bendiga.